todos y todas. Hoy os vengo a hablar un poco del tema de cómo elegir estudios o qué estudios elegir o qué vas a hacer un poco con tu manera de estudiar. Lo primero deciros que yo tuve la suerte de saber desde un principio qué opciones tenía para estudiar, qué cosas quería estudiar. Y en ese momento quise estudiar entre informática, inglés o marina civil. Me acabé decantando por informática, hice un módulo y ahora con los años pues estoy estudiando filología inglesa. Pero normalmente no suelen ser así las cosas. Muchas veces no sabes lo que quieres estudiar. En primer lugar, para elegir, primero tenéis que mirar qué cosas os gustan y qué cosas nos gustan. Qué cosas se os dan bien y qué cosas no. Tenéis que descartar todos los estudios que tengan que ver con cosas que no se os den bien, porque si no lo vais a pasar muy mal y tenéis que tener bien claro que os vais a tener que dedicar muchos años de vuestra vida a esa cosa. Si elegís algo que nos gusta, no vais a estar bien y vais a ser felices. La segunda vez es que una vez que tenemos claro lo que nos gusta y lo que no, lo que sabemos hacer y lo que no, tenéis que decidir entre si hacer un módulo, lo que es un ciclo formativo, o bien una carrera. Eso ya tenéis que valorar y hay que valorar mirando las asignaturas sobre todo. También, aparte de las asignaturas que tiene cada cosa, hay que mirar si lo podéis estudiar en la provincia donde vivís o tenéis que salir fuera y ahí a valorar si está dentro de vuestras posibilidades poder estudiar fuera y si realmente queréis estudiar fuera. También tenéis que mirar si es público, si es privado, de cara a cuestión, como os decía, del dinero. También, si tenéis varias cosas entre que os gustan, pues ahí ya tenéis que vosotros decidir desde mi modo de ver la que tenga más salida. Yo por eso me dediqué en su momento. Tiré primero por informática que por inglés. Y bueno, espero que esto os haya ayudado un poco a aclararos las cosas, que le deis a me gusta, os suscribáis a mi canal y lo compartáis en todas vuestras redes sociales y como siempre, muchas gracias.